Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Un placer vervos. Yo soy Brian Kirshen de la Liga Americana del Ladino y de los Shadarim aquí en New York, donde hay mucha nieve hoy. Es un placer vervos. Estoy ayudando a nuestros amigos Liliana y Marcelo hoy, también con el ayuda de nuestro amigo Zamir. Buenas tardes. Y hoy tenemos un programa increíble, como cada semana y semana, donde voy a partillar mi ecrán y partillar estos javeres con vosotros. Gracias por estar con nosotros otra una semana. Aquí estamos, ya estamos en el programa 256, con todos nuestros javrim que puedes ver a la derecha del ecrán. Y antes de hablar del programa que tenemos hoy, vos hago saber y vos dejo ver que en una semana, el 1 de febrero, habrá un encuentro de Al-Had con el Balabay Aldo-Sevi y su musafir Moshe Shoel sobre la búsqueda del español perdido, con el mismo atadillo a las mismas horas como siempre. Muy bien. Si quieres, para mandar artículos y javeres, conocer de actividades sefardís de todo el mundo y de saber más de los encuentros de Al-Had, vos encorajo a visitar essefarad.com. Y si quieres recibir el boletín semanal por mail, puedes enregistrarvos de baldes en el atadillo también que se ve en el ecrán o por WhatsApp. Hay muchas maneras de conectarvos. Y si queréis ver este programa o otro programa de los encuentros, conferencias, música, documentarios y más, ya sabéis que hay una página en youtube.com/essefarad donde vas a ver y topar muchos tesoros. Como siempre, vos agradecemos por aquí estamos, por vuestra colaboración, donos, también nos ayuda mucho si haces me place o partajas estos videos con otros en nuestro canal de YouTube. Y hoy, ahora sí, el Zoom quería saltar para ya empezar con el programa. Tenemos un programa muy hermoso aprontado por nuestra amiga la Balabaya Karen Charjón con su musafir que muchos ya conocemos por haber participado muchas veces con nosotros antes, Silvio Ovadia. Y ellos nos van a hablar sobre la comunidad judía de Estambul hoy. Así que con esto, Karen, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer verte. Bien, 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 bien. Gracias al Dios. Bendito el Dios, bendito el día. Estamos buenicos. Eh, si quieres, podemos empezar. Sí, Ok. Bienvenidos a todos. Ya hay mucho tiempo que no nos vemos. Ama, bueno, así que aquí estamos. Cuando es nuestro turno, nunca faltamos de estar aquí. Hoy tengo un musafir muy, muy valutoso, Silvio Ovadia, que es eh, un hombre que tiene 1000 carpuces debajo de los sobacos. Y estos todos carpuces ya, ya se lo estás comiendo a vagar, a vagar. Él hace 1000 cosas, como dije. Era también entre sus 1000 hechos, hubo un periodo donde estuvo, donde era el presidente de nuestra comunidad. Y desde su mancebés, que ahora ya nos va a contar, eh, perdón, eh, vivas. gracias. Desde su mancebés, que está en los hechos de la comunidad y él ahora es la primera cuestión que le voy a posar es Silvio, acodra a esta buena asistencia lo que estuviste haciendo toda tu vida y estás haciendo y no te quedas, mashallah, mashallah. Buenos días y buenas tardes a todos. Eh,
en primero voy a contar lo que hice y lo que estoy haciendo. Hay más de 55 años que laboro por la comunidad judía de Estambul y de la Turquía. Empecé a mis 15 años a laborar en las clubes de los mancebos hasta el askerlik que me fui a 26 años. Y después, tornando de nuevo, empecé a laborar en la comunidad. Eh, en el Shalom fui el editor entre 1986 y 1998. 98. Eh, 3 años, 3 años. Eh, Después fui miembro del Concilio de la Comunidad y hay 35 años que estoy en el Concilio Laik de la Comunidad Judía de la Turquía, de Estambul. Eh, ¿Puedes explicar lo que es el concilio laic y no, y no? Sí, de acuerdo. Tenemos dos concilios. Hay el Betín, que es formado del Hahambaşı y de los Raves. Y hay el concilio laic, que es formado del presidente de la comunidad y una asamblea que troca el cifro entre 25 y 50. Antes era más calabarik, hoy es solo 25 personas. Eh, Durante los años 2004 y 2010 fui el presidente de la comunidad después del ataque que fue hecho en 2003 en las dos sinagogas, Shishli y Neve Shalom. Y era un periodo muy difícil, porque reorganizamos todas las sinagogas y todas las cosas de punto de vista seguridad y todo, y era un periodo muy difícil. Antes fui el portavoz de la comunidad y era yo que daba ciertos eh, detalles a los jornalistas y a las televisiones. Eh, sí. Después de la presidencia, después de la presidencia, eh, de nuevo laboré por la comunidad y hay 7 años que estoy el presidente de la fundación del Quincentenario que se ocupa del Museo Judío. Y de eso empecé yo, laboramos con Karen en la Asociación de la Cultura Sefardí en Estambul. Es lo que puedo mencionar en pocos verbos. Muchas gracias y ya estás viendo los carpuses debajo de los sobacos de Silvio. Eh, siempre es muy ocupado y siempre hace lo que hace, lo hace lo mejor que puede hacer y siempre es muy capache y muy inteligente. Este canal de alabaciones ya basta. Ya Ahora basta, sí. ya basta. Pasaremos a la segunda cuestión. En tu opinión, Silvio, ¿qué son los más grandes problemas que tiene la comunidad judía hoy en Turquía? Eh, el más grande problema es la disminución de la población. Hay Empezando, hay los 15 u 20 años de al cabo, los españoles y los portugueses nos amaron mucho y nos dieron la nacionalidad 520 años después. Era muy hermoso que nos daron, pero esto no sirve mucho a la comunidad judía de Turquía, porque los mancebos en Turquía, la educación de las escuelas está muy cara, y mismo de las universidades, de las fundaciones, está muy cara.
Y hay ciertos países como la Holanda, como la España, donde si tenés el pasaporte de la Europa, las universidades no están muy caras. Y este modo, muchos macebos están prefiriendo de irse a estos países para estudiar en las universidades y después prefieren laborar en estos países y no retornar en Turquía. Este modo, los 15 años al cabo, la comunidad, la población disminuyó de 20.000 a 15.000. De 20.000 a 15.000. Es un cifro muy importante. Hoy en día tenemos una grande comunidad en Holanda de los judíos de Turquía, masivos. No son solo en la universidad, mismo laboran allá y viven allá con sus criaturas y están muy contentos. Las universidades no son muy fácil en la Holanda o en otros países, mas los que no pueden mandar en la Holanda se están yendo a la España y todos están topando universidades en los estados europeos. Y esto es el más grande problema de la comunidad. Podemos decir que en los 15, 20 años de al cabo, los que eran muy ortodoxos judíos prefirieron de irse a Israel y este modo puedan vivir su judaísmo más fácil en Israel que en Turquía. No es muy fácil de vivir el judaísmo en Turquía. No puedes topar todo lo que se puede de kasher y todo. No es muy fácil. Y este modo tuvimos ciertas personas que hicieron sus alias a Israel. Esto es el segundo punto. Y como la población de los mancebos se está amenguando, vamos a tener muchos problemas. Tenemos en Estambul y en Turquía una comunidad aislada. No hay muy pocos mancebos y hay muchas personas aisladas. Y una partida tienen de menester de ayuda. El segundo punto, la vida está muy cara en Turquía y los macebos no quieren mismo casarse y formar una familia porque realmente es muy difícil con las criaturas que se van a la escuela de pagar todo esto. Alquilar una casa es cara, marcar es mucho más cara y tienen realmente muchos problemas importantes en sus vidas y una partida no prefieren vivir en Turquía y se están yendo a los países europeos o en Israel. Puede ser después del 17 de octubre hay más manco personas que se van a Israel. Cada año tuvimos oleadas que se fueron a Israel. Esto es el problema el más importante. Este año tuvimos un problema importante y el hospital Orahaim Judío, que funcionaba los 125 años de al cabo, se cerró. La fundación no se cerró. Es solo el hospital que labora en Balat que se cerró y pagó todas lo que debía de pagar y ahora el batimiento es de la fundación y los quieren alquilar y la moneda que tiene en la fundación va a ayudar los que no tienen la posibilidad de ir a los hospitales que son caros y todos y va a ser responsable de la sanidad de los que tienen de bienestar para irse
a los hospitales y otros remedios medicales. Esto es muy importante porque la gente no sabe mismo en Turquía y no entienden. Les parece que la fundación Orahim se cerró completamente. No es justo. Va a ser activa y va a ayudar los que tienen de bienestar, no en el hospital de Orahim o en otros hospitales, los va a ayudar para su sanidad. Ama, Silvio, al hospital no solo se iban personas que necesitaban ayuda, eh, se- todos nos íbamos a mirarnos al hospital. Esto va a ser, y siempre era mucho más, bueno, barato que otros hospitales. Y esto no va a ir bueno para mucha Va a gente. ir, va a ir, va a ir. Ahora están laborando para tener ciertas relaciones con ciertos hospitales y tener precios especiales para los que tienen de bienestar de nuestra comunidad y van a tener una excepción de precio en estos hospitales. Esto fue bueno que dijiste. Ok. No es el primer día, pero en poco tiempo van a formar esto. Bueno, la próxima cuestión. Estoy viendo que estamos perdiendo muchos miembros de nuestra comunidad, malorosamente. Eh, cada día, uno o dos están yendo. Eh, y si la población se amengua mucho, antes decían que debíamos de tener un cierto cifro de miembros en la comunidad para que sea legal. ¿Esto es la misma cosa o no? No, no es justo. No hay una cierta población que debemos de formar para ser una comunidad. El mejor ejemplo es el Marocco. El Marocco yo visité en 2005, eran creo más de 5.000 personas, hoy son que 2.500 o 2.000 personas. La comunidad continúa a ser una comunidad judía, haciendo todos sus deberes, todos sus deberes. Va a ser la misma cosa en Turquía. No suetamos que seamos 2.000 o 3.000 personas. En İzmir tenemos más de 1.000 personas y laboran como una comunidad. Es la comunidad judía de İzmir y hacen todo el menester. En ciertas cosas sobre la kasherut o la masa o la carne kasher, İstanbul ayuda İzmir. Marcan con sus paras lo que tienen de menester y procuran todo lo que deben de hacer. No hay un problema. Si tenemos rabinos, si tenemos una escuela, todo puede funcionar. No hay problema, creo. No sé si todos saben, en Estambul tenemos 18 sinagogas activas. Es cada semana, día de Shabbat, solo 700 u 800 personas que se van regularmente al cal. Puede ser troca estas personas. Normalmente es entre 700 y 800 personas que cada Shabbat se van a la sinagoga. Esto es 5% de la comunidad. 5%. 15.000, No es sí. mucho. Sí. En İzmir es la misma cosa, es 5% de la comunidad que se van a la sinagoga. Normalmente no somos muy religiosos en Turquía, miramos muchas cosas. Mismo si no se van a la sinagoga, toman carne kasher, toman carne kasher, mismo si es muy caro. Mismo si es muy caro. Miran las tradiciones, las fiestas como Pesach, Kippur, Ah, Rosh Hashanah.
miran estas fiestas, no hay, todos no se van a la sinagoga. Y cada día hay 4 sinagogas que son abiertas cada día. Y cada día hay minyan en estas sinagogas. No hay problema en eso. Si no topan minyan bastante, eh, alquilan personas para que vienen. Es la misma cosa en Salónica. Me fui a Salónica, había ciertos, en turco se dice minyancı, y vienen a laborar para hacer el minyan y toman paras, no es importante. Y cada vez cuando tienes un maldado, hay minyan en la sinagoga. No hay manco de 10 personas en la sinagoga. En Estambul no tenemos mucho esto. La sinagoga de Şişli, de Caddebostan, de Ortaköy, allá hay minyancız. Está abierta cada día y regularmente. Y cada vez puedes topar piñón para hacer un maldado, un limón. Y Eh, bueno, ¿nos puedes hablar de los casamientos? Malorosamente sí. En primero, la vida es tanto cara y hay tantos problemas después que se casaron los mancebos, no solo de punto de vista si son de acuerdo, uno, las criaturas, las paras de la escuela, alquilar una casa, marcar una casa, todo está muy, muy caro. Y hay hoy en día 35% de los mancebos hasta 50, 55 años que no son casados. Es muy, muy importante. Eh, ya sabes de que las comunidades armenias y griegas son muy ricas. Había muchas personas que no se casaban y para irse a Ganeden daban sus casas y sus paras a la kilise, a la iglesia y pensaban que van a ir a Ganeden. Puede ser, sí, 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 están allá ahora, no sé, no sé. Y en la comunidad judía no había esto porque todos se casaban. Hoy en día todo trocó y hay 35%, es un cifro muy, muy Muy alto. importante que no se casan. Nos demandan si hay casamiento mixtos y asimilaciones. No es asimilación, cada de 2 casamientos, uno no es judío con judío, es judío con una persona de una otra religión. Y podemos decir que 35% de los judíos, de los mancebos, tienen un casamiento mixto. Es muy importante. Eh, entre 2 casamientos, uno es judío con judío, uno es judío con un non judío. Y este modo podemos decir, entre 3 personas, 2 se casan con judíos, uno se casa con un non judío. Y es 35% de asimilación en la comunidad. Y ya sabes, puede ser, nuestro Hahambashi Haleva nos dejó la buena vida un año antes, en el enero de 2025. Y después fue elegido el Rav David Sevi como gran rabino, como Hahambashi. Y hoy en día tenemos ciertos problemas con las criaturas de estos casamientos mixtos. Antes, más fácil, se hacían giur y trocaban de religión, se hacían judíos. Hoy esto va a ser mucho más difícil. Puede ser, es el justo, no sé exactamente, pero las condiciones van a ser más severas, más severas. Y la gente no está muy contente.
la comunidad judía de Turquía es muy interesante. Tenemos el gran rabinato que es ortodoxo, pero la población no son ortodoxos, son más reformistas y Reales. conservativos. Ma, este modo se formó la comunidad. No es muy fácil de trocar. Todo se puede trocar, pero no es muy fácil de trocar. ¿Y qué va a afectar alguna cosa a los guiures que ya se hicieron de antes? ¿O No, no, no? puños, puños. No, 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 no pueden trocar. Mas hay ciertos casos que el gran rabinato de Israel está, sí, está diciendo sí o no. El gran rabinato de Israel está muy estricto y no está dando, creo, la La tolerancia per- necesaria que hay en el sefaradismo. Ama el gran rabinato de Israel es el gran rabinato del mundo entero de los sefardíes. Normalmente no es, se comportan como esto. Se comportan Eh, como esto. okay, Sí, okay, están como el Vaticano. sí, a lo que sé yo, el gran Sí, rabinato de sí, Israel es el gran rabinato de Israel solo, no se sí. carichea en No, los no, otros. se acarician a todos, a todos. Ah, ok. Mismo después, antes de las elecciones en Turquía, escribió el gran rabinato al presidente de la comunidad, ¿cuál elegir este rabino? No, Uh, no, no, no es muy justo y le dieron la respuesta que es la población que debe de elegir y no vuestras ideas y todo. Es muy eh, importante. Pero sí, malosamente, muy importante, sí. muy importante, sí. Y, y también tenemos problemas cada año con problemas con la importación de la matzá. No, es cuando era presidente en el año 2006, creo. Estábamos haciendo la producción en Estambul de la matza y el Rav Mendy, que es un Rav Habat, estaba allá en el horno de la masa. Yo estaba mirando lo que está haciendo. Cada tres masas, las dos al chop. ¿De qué? Porque quedó 2 puntos más. 2 puntos más. Ok. A la fin, el 50% de la masa se está yendo al chop. Y este modo está muy caro de hacer. Teníamos el amigo Shapat Aviante, que era responsable de la Kasherut. Le dije, nos fuimos a Israel en un viaje. Le dije, toma un randevu. Nos vamos a irnos a una grande fábrica. Y nos fuimos a la fábrica Aviv. Y le dije, nosotros tenemos de menester de 25 toneladas de matzá. ¿En cuánto tiempo las puedes hacer? En un día. En un día. Nosotros estábamos laborando 70 días, 80 días para hacer estas 25 toneladas y con 10 personas y pidiendo la mitad de la masa. Shapat, stop, estamos marcando de aquí. El primer año no pudimos marcar porque había una cota de la aduana en Turquía de Israel para la matzá. El segundo año regimos y durante 20 años no era problema. El año de al cabo que después del 17 de octubre Sí, la Turquía no quiso hacer vender y marcar de Israel, tuvimos problema para marcar de Israel esta vez. Si no, la matzá estaba pronta, la parada estaba pronta, pero no pudimos marcar de Israel, marquemos de otro país. Si buscas, hay cada vez. Esta vez marquemos de los americanos y enviaron una harina que no era muy macpul.
muy macul. Es la más grande fábrica de los Estados Unidos. Y nos enviaron una harina que no era valable, muy valable. Esta vez tomamos la masa, la hicimos harina una partida y tuvimos muchos problemas. A la fin resolvimos. Tenemos al presidente Isaac que se ocupa mucho de esto. Y mismo marquimos de la Grecia paquetes, 100 paquetes, 200 paquetes, 300 paquetes de la Grecia para que todos puedan tomar o marcar matzah. Viene cada año, todos se quejan que está muy cara la matzá, que está muy cara la Es matzá. justo, está muy cara, está muy cara. No sé de qué. Cuando me voy a Israel, cerca de Pesach, hay ciertas masas que son segunda calidad y se venden 10 paquetes en un filé y el precio es la mitad. Podemos marcar esto. No quieran que sea la mejor masa y si es la mejor masa, el precio está caro. Tenemos familias que tienen 3 4 criaturas y que marcan realmente 10 12 paquetes de masa y es muchas paras. No hay nada de azar. Podemos topar, puede ser un remedio. No tenemos, creo, la idea de azar de nuevo en Turquía la matzah, porque hoy en primero, la mensualidad de un laborante está muy cara en Turquía. No puede ser la misma cosa que en Israel, pero ellos tienen una nueva tecnología y hacen 10 veces más de producción con los mismos laborantes. Y es barato, y es barato. Y 25 tonas en un día. Sí, 25 en un día. Este año se quejaron mucho la gente de las candelas de Hanukkah, que se están derritiendo muy presto y que está como agua y que hubo muchas quejas de las candélicas de Hanukkah. Orosamente que tenemos los hijos de Izet Bana que están cantando 8 candelicas y nos están abriendo el corazón. No, Izet, ríete un poco y yo. Bueno, otra cuestión. Bueno, y esto ya dijimos, los mancebos se están yendo a vivir a otros países y esto también es un problema no solo para la población entera. ¿Dónde se fue Silvio? Silvio Em, vamos a esperar, no sé. se desapareció. Está buscando un poco de masa. No, puede ser que se cortó el internet. Puede ser. Em, vamos a esperar un momento. Supongo que va a tornar. Sí, perdone, aquí cuando el tiempo no está bueno, Ujú. hoy estaba muy bueno, 15 grados, yo salí sin palto afuera, Ujú. esta maravilla. Estamos sintiendo que en las Américas hay nieve y lluvia y Mucho. fortunas Sí, y desgracias de tiempos. sí, es así en muchas partes. Donde mí en New York sí hay mucha nieve. Vamos a ver. Si no te... Sí, Sherry dice que también sí, mucha nieve hoy. Em, Karen, mientras esperamos, veo una demanda sobre el azeite. ¿Se usa el azeite para la Hanukkah ande ti o no, no tanto? Aceite para. Para encender la Hanukkah. Ahora, bueno, mi madre hacía fitilicos de algodón y los metía en el aceite y esto sí se hacía antes. Ahora la vida es más práctica y por esto usamos candelas, que es mucho más fácil. ¿Quién se va a meter a hacer los fitiles con los algodones? Y ya se ascendió a tío Barminan.
Ahora todo es más fácil con cosas nuevas, diremos. Sí, sí. Ama, este año sí, se quejaron mucho, no sé de qué. Se Mm, quejaron que las candelas se estaban derritiendo muy presto y que estaba corriendo y ujú, embatacando el lugar donde mm. estaba la Hanukkah. Una Hanukkah, ¿Ande, sí. ande se Ahora sí desapareció? está aquí, está aquí. Aquí está. Ah, ok. Aquí Sí, sí, está de está aquí. nuevo. Maravilla. Ok, Ah, ok. adiós, español. ¿Te parece? No me fui, no Allá. me fui, no me fui. Bueno, yo te estaba demandando los mancebos que se están yendo, ok, es seguro un problema para la población que se está menguando. Pero no solo esto, es un problema grande para los padres. Los padres de estos mancebos que están quedando solos aquí en Turquía y se están haciendo más y más viejos. En el tiempo nuestro, era normal que los hijos iban a mirar a sus padres cuando se hacían viejos. Ama ahora, No se hacen y viejos, esto es, ¿eh? no se hacen viejos. No se hacen viejos. Ama Sí. antes ya sabemos que mismo en el documentario de Yehoram Gaon, que en Bulgaria era, no sé, una tradición que a los En 60 Yugoslavia, la mortaja. sí, sí, hacían una fiesta que a los 60 y hasta tamam, y que si vives más es bonus. Y ahora 60 es muy mancebo. Mismo Sí, es 70 es justo, es mancebo. justo. Es justo. ¿Y qué, cuál lo vamos a hacer? Hay personas que viven 90, muchas personas que viven hasta 90 y 100. Y hay, maravilla, hasta 120 puede ser. Yo quería vivir hasta 120, ¿por qué no? Y quería ver lo que va a fitar en el futuro. Ama, ¿qué dices esto? Es un problema porque más viejos, Es un problema muy importante. Hoy la comunidad judía de Estambul y de İzmir son comunidad aisladas. Hay muchas personas que son muy aislados. Y si las criaturas no viven en Turquía, es un otro problema. Mismo si viven en el mismo eh, ah, país, en el mismo país, eh, hoy en día un hombre o una mujer de 70 años debe de mirar su madre o su padre de 95 años. Es muy difícil. Y si no labora más esta persona de 70 años, es un problema muy importante. Eh, Tenemos una casa para las personas aisladas, no es suficiente. Hoy la casa que teníamos en Hasköy la están formando para familias que tienen de menester de casa y allá van a meter unas ciertas personas allá. El problema es muy importante. Y todas las criaturas, los hijos y las hijas que viven en otros países, no pueden todos ayudar sus parientes o no quieren ayudar. Si tienen una vida limitada, no quieren ayudar sus parientes y es un problema muy importante. No sé cuál va a ser la comunidad, pero quiero decir que de día en día la comunidad judía tiene más muchos lugares para alquilar, tiene más muchos edificios y tenemos muchos eh, hay abogados que están interesando con los bienes de la comunidad judía y lo estamos tomando atrás y estamos alquilando todo esto para tener revenidos y para ayudar la escuela y
el montante de la escuela para los que no puedan pagar, a los ayudados para topar lugar de quedar, que se quedan en una casa, en un lugar. Malorosamente en Estambul vemos que los precios de alquilar una casa trocó mucho. Puede ser 10 veces en 5 años. 10 veces es muy, muy alto, muy, muy alto. Hoy una casa normal se puede alquilar, creo, a mínimo $1,000. Mínimo $1,000. $1,000 es 42,000 dirhams. Debajo de esto es muy, muy difícil de topar una casa. Y Muy 40, difícil. $1,000 es muy alto para una persona ayudada de pagar estas paras. No sé, es una cuestión muy, muy importante. Espero que la comunidad va a ser más rica y va a ayudar más mucho a las personas que tienen de bienestar. Ama, esto es un problema no solo de Turquía y de nuestra comunidad, es problema de muchos otros países también developados, los países Mismo developados, non judíos, mismo non judíos. mismo no judíos, que la población ahora está bastante aedada Es y justo. ni mismo ellos no saben cuál hacer. Ama, en ciertos países como Alemania, tengo amigos ahí, que dijeron que ahora salió un sistema que cuatro o cinco familias o aedados ya que se entienden bueno, están alquilando una casa Para eh, 4 personas. para cuatro o cinco, con cinco camaretas de echar y con una camareta de vivir, y está viniendo una persona para hacer limpieza y, y, Dal y- governo y- della sí, municipalità. sí, exactamente, el gobierno ayuda mucho a estas personas, mucho. Y están pasando sus Vida a este modo. vejez, Sì, sì, sì. la vida, y están Es, muy contentes porque Karen, es para no esto estamos. que muchos alemanes vinieron a Alanya. Y Alanya es la Sí, ciudad donde se topa lo más mucho de alemanes retratados. Y sí, como Alanya era mucho más barato, no sé si todavía es de la Alemania, vinieron, marcaron casas en Alanya, y Alanya es la ciudad que tiene la más grande población de alemanes en Turquía. sí, esto es. Y es interesante que el gobierno turco no da permisión a hacer una iglesia después de la República. La sola Ajá, iglesia que fue fraguada es en Yeşilköy, en el cementerio de los latinos para los asirianos, y se abrió 2 años antes, y es el presidente Erdogan que hizo esta abertura. Es la sola iglesia que se fraguó después de la República. La segunda es en Karaköy, había una iglesia cuando hicieron una grande calleja y derrocaron una partida, y esta fue restaurada. Es la segunda. Después de esto, no hay ninguna iglesia que se fraguó en la Turquía. Hay muchas sinagogas que fueron fraguadas. No hay un límite para las sinagogas. Los judíos topan un remedio para eh, hacer una nueva sinagoga, y hicieron a lo manco 6, 7 sinagogas, puede ser 10 después de la República, y no hubo problemas para los judíos. sí, sí, esto es verdad. Y mismo aquí en Göktürk, que donde yo vivo, eh, Y fue Neve Shalom es fraguado en el 1951. 51, es verdad, es verdad. Sí. Ama desde Neve Shalom hasta la sinagoga de Göktürk pasó mucho tiempo. Hubo otras sinagogas.
Şişli fue fraguada, había una chica sinagoga en Şişli, fue fraguada en la República. Mismo Caddebostan fue fraguada en la Sí, República. No es importante. Tuvimos la posibilidad de abrir sinagogas en la República. Mismo, al cabo, puede ser la nueva sinagoga de Izmir. Izmir, sí, en Izmir Sí. hay nuevas sinagogas. Shara Shamayim, la nueva sinagoga, fue fraguada hay unos cuantos años. Sí, sí, es verdad. En Izmir están haciendo mucho para restaurar, para... No, eh, hay el proyecto, donde se topa 8 o 9 sinagogas en una calleja, Yahudi mahallesi. sí, sí, Allá hay el señor Nesim Benjuya que se ocupa de este proyecto y topa fones de las Europas, de Turquía y de todos los puntos del mundo y realmente hizo una cosa, una maravilla, restaurando todo esto en Izmir y hay ahora tornos turísticos del antiguo İzmir judío. sí, sí, es verdad. De Izmir están saliendo muchos. Mismo Sí. un chico de 18 años que está escribiendo en ladino para el Shalom. eh, Alp Etancel. Yo siempre estoy pronunciando Etancel, su nombre. Puede ser que es Etancel, no sé. Ama un pachaíco, y él se fue a Francia a estudiar la universidad. No nos demandó la permisión. No, yo le dije que estudie sobre el judeo español o la cultura sefardí, no, él está Okay. estudiando business. Bueno, Business. Ok, ok, ok. siempre es. Bueno, otra cuestión, veremos. ¿Dónde Puede está? ser, me vas a demandar cuál es el futuro del latino, del judeo español. Y ya cuando ya empecemos a hablar el judeo español, Sí. esto que sea la cuestión. Podemos valorizar esto en diferentes campos. Para el shalom y el amanecer, Karen, que es responsable, es la editriza de estas dos, de las páginas Judeo Español en el Shalom y del Amanecer. Creo que está topando los artículos para meter en el Amanecer cada mes, mismo en el verano. Es Y justo, sí, nunca tenemos problemas de topar quién, quién va a escribir. Todos escriben, siempre sobra ok. para... Esto es un milagro, un milagro. En este tiempo de topar 20, 30 personas que quieran escribir cada semana al Shalom o cada mes al amanecer. Es justo que en el amanecer hay ciertas personas que no viven en Turquía, pero no es importante. Si pudimos hacer y dar este coraje para que escriban, es muy importante. Y no sé qué es el número del amanecer. Amanecer 252. Estamos en juntos con los encuentros. 256. Ok, ok. Estamos en el mismo punto. Vamos otros es más de 20 años. Este, el mes de marzo va a ser 21 años. 21 años. Es realmente muy importante. Tenemos la Asociación de la Cultura Sefardí, que no labora mucho. Publicamos 1 o 2 libros por año. Hoy es muy difícil de vender libros porque la posta está muy, muy cara. No solo en Turquía, misma en la Europa, está muy, muy cara. Y por un libro de $20 debemos de tomar 20 o 30 dólares de posta para enviar el libro. Algunos no quieren pagar $50 a un libro. Tienen razón. Nosotros queremos vender los libros. Tenemos un depósito lleno de libros. Estamos vendiendo, pero no bastante. Eh,
Cuando vas a venir en Turquía, puedes visitarnos el Shalom, el museo, está vendiendo todo esto, o puedes contactar directamente y os podemos ayudar a buen precio los libros y todo. Hacemos cada año, hay 3, 4 años que no hacemos, el Día del Latino. Antes, empezando esta noche, dice a Karen, haydi nos despertaremos y sale a hacer un día de latino de nuevo. La vez del cabo era antes del COVID y la querida Rachel Bortnik debía Ibas bien. definir ve más después anulimos este día y no lo hicimos. Este es lo que puedo contar sobre el judeo español, nuestra lengua, el latino. Hay más cebos que se están empezando. No puede ser en Turquía, en otros países judíos turcanos que se están empezando el judeo español. Aquí no Judíos no tenemos turcanos, mismos como judíos no turcanos que se mismo están turcanos. interesando, mismos judíos no turcanos y Peki, mismos no turcanos, no judíos se están no judíos. Ok, ok, ok. Y en todo el mundo hay muchos, en las universidades tienen secciones de judeo español. En el español, en el máster tienen judeo español y todo. Y en Turquía, malosamente, no tenemos esto. Es un problema importante. Si no, porque, podríamos tener muchas posibilidades. porque en Turquía no fue posible de abrir antes cuando abrimos el centro Sefardí nuestro. Yo fui a muchas universidades para hablar con ellos y para que abran un centro de, ¿cómo se dice? En muchos países hay Jewish Studies, Luis eh, Studies, yes. estudios judíos. Esto no fue posible. Okay. Malorosamente, no fue posible. Ninguna universidad nos acercó mismo. No quisieron ni sentir hablar, porque todos estaban espantándose de las reacciones, de la gente. Okay. Eh, Okay. yo ya puedo entender, ahora que estoy viendo las universidades en América es una cosa increíble lo que está afectando en el mundo entero. Y bueno, no pudimos, Okay. malorosamente. Karen, si quieres, por tal cabo, puedo hablar un poco sobre el Museo Judío. Sí, Eh, exactamente. Esto sí, es Sí, el hablemos un Museo poco de Judío hay esto y 7. después empezaremos con las demandas, ¿sí? Ok, ok. Merci. Hay cerca de 7 años que soy el presidente de la fundación y realmente laboramos mucho para hacer exposiciones. Las exposiciones son muy importantes. Ahora puede decir aquí, el cónsul de Argentina nos visitó y después hemos dicho, podemos hacer una exposición o una actividad en juntos. Después decidimos de hacer una exposición y una conferencia sobre los judíos turcanos que se fueron a la Argentina. Y hay mismo un libro que fue publicado en Estambul. El señor que es Ashkenaz vive en París y está haciendo ahora doctorado sobre otro sujeto y tiene un libro con fotografías adentro. Estamos en contacto, creo que vamos a hacer en el mes de marzo una exposición sobre este sujeto, los inmigrantes turcos a la Argentina. Tienes el libro de las sinagogas. Hicimos esta exposición en el Palacio de Topkapı. Sí.
nosotros lo publiquemos en Turquía este libro. Y también los dos volúmenes No, de, no, no es esto, no es esto. no, sí, Es es otro, de, es otro, es otro. sí, sí. En el museo tenemos un libro sobre las sinagogas de Turquía en dos volúmenes. El primero es sobre las sinagogas de Estambul y el segundo volumen es sobre las sinagogas que se topan en toda la Turquía. Y Anatolia. este año la sinagoga de Yambol, que es hecha antes que los sefardín vinieron de la España en Balat, fue restaurada. Y ahora realmente es muy, muy hermoso y eh, tiene un salón de exposición adentro, donde se topa todo modo de objetos de las sinagogas. Realmente es muy, muy hermoso. Cale visitar. Ahrida y Yambol son las dos sinagogas las más antiguas en Estambul, que fueron hechas antes que los sefardín vinieron al Imperio Otomano. Y después del 7 de octubre, un poco tiempo tuvimos más manco personas que visitaron el museo. Hoy en día hay ciertas semanas que hay más poco gente. Las personas están visitando el museo y estamos contentos. Tomamos ayuda de ciertas personas que nos dan ciertas organizaciones y ciertas personas, estamos capaces de mantener el museo. Tenemos una grande biblioteca y la estamos engrandeciendo. Tenemos más de 10.000 libros del Gran Rabinato, son todos en hebreo. La más grande partida es libros de religión y esto los vamos a casar todos. Ya basta, creo, está cerca de 8. Si hay personas que quieran demandar cuestiones, estamos prontos. Muy bien, merci muy mucho Karen y Silvio por este hermoso, interesante también encuentro. Más esperar un poco porque va a haber demandas y saludes y Zamir nos va a ayudar a meldar estos mensajes. Shalom, shalom. El primer mensaje que tenemos es de Miriam que dice buenos días y buena semana a todos. Qué hermoso ver a Karen y Silvio y empezarnos más sobre la comunidad de Estambul estos días. Gracias a Bren y Zamir por tomar el lugar de Lili y Marcelo hoy. Seguro que nos vienen a mancar. Levana Galanti dice buenas tardes a todos. Buena semana de saludos de Holon Israel. Rachel Bornik dice, Merhaba Karen y Silvio, será mejor si me... bueno, dice, después nos explica Rachel que Askerlik es el servicio militar y dice, mismo Rachel Bornik dice, creo que alguna gente no entiende qué quiso decir la comunidad en hablando de Turquía, porque en otros países no existe una organización semejante. Es justo. Y dice que también hay que explicar un poco la fundación. Lo cual era es la fundación. ¿Fundación de cuál? O estabas hablando de una Del sí, quincentenario, No, cuando en 1989, cuando dio carar de hacer ciertos evenimientos la comunidad judía de Turquía, eh, fundaron una fundación no solo con los judíos, más con los musulmanes, con los cristianos, y es una fundación. El nombre es del quincentenario, quiere decir 500 años después de la expulsión de la España al Imperio Otomano, o 500 años de que los otomanos achetaron los judíos a las tierras otomanas. ¿Ok? luego tenemos un mensaje de Nelson Toro que dice Shalom para vosotros todas y todos, venidos con bien a vuestro encuentro del Had.
Nissim Ashkenazi dice, muchas gracias a Laboro Kazesh, un abrazo de Nissim Ashkenazi de Israel. Una demanda del doctor Kirsten dice, ¿puedes decir un poco sobre la escuela judía en Estambul y sus esfuerzos para preservar o empezar el judeo español? No hay esfuerzos para el judeo No, español. hablamos mucho con ellos. Un cierto tiempo mismo metieron cursos de español. Y dijimos, ¿cuál es esto? Queremos de judeo español y no aceptaron. Y no aceptaron. No podemos dictar más. La escuela judía hoy en día tiene cerca de 600 elevos, de la maternal hasta la fin del liceo. Y creo que 50% de los chicos que se van a la escuela se van a la escuela judía. Es esto. Yo digo que en la escuela judía la sola voz que se siente son los hijos de Izet Bana. Si Izet Bana no recogía esto, no es verdad, es un Es grande, verdad, es verdad. es justo. Si Izet Bana con su paciencia no recogía a estos chicos y les empezaba canticas en judeo español, ni un verbo no iban a saber. Ahora ya saben un poco. Gracias a Izet Bana. Merci, Pasha. Que está con nosotros hoy. Sí, merci. Sí. Después una demanda de Nelson Torres dice, ¿cuántos judíos hay hoy día en Turquía y en Estambul? 14.500 en Estambul y 1.200 en İzmir. Hay en Bursa u Bodrum chicas comunidad de 50 a 150 personas. Luego tenemos otra demanda de Rachel Borny. Dice, ¿qué es la razón del trocamiento de las reglas más duras para Gior? Porque se trocó el gran rabino. Él es más estricto. Sí. Dice Jay Koenak, cuando estuvimos con un grupo de viaje en Estambul hace 2 años y medio antes, la comunidad judía con Silvio nos invitó a cenar en un hotel salón de eventos y Zed Pana con las estrellas que está presente en este encuentro Zoom nos dio un concierto. Es justo. Yo quiero regraciar a Izzet Pana. Realmente hay muchos años que labora por los pacharicos sefaradís y los que están en el grupo laboran 2 o 3 años, después se engrandecen, se van y él de nuevo empieza a empezar a los nuevos hijos y hijas las cánticas en judeo español. Es un laboro inimaginable lo que está Sí. haciendo. Y nunca, y nunca le dan las gracias. Nunca. Es siempre, ¡ah! Está gritando a los chicos. Y bueno, y los chicos están muy aramas. Sí, continúa para allá. Silvia El Hadef dice, Shalom a todos, esta es de Israel. Gracias a todos por este hermoso e interesante encuentro. Dice Jay Kohana, ¿puedes hablar sobre el programa de la comunidad judía Musavi Jemati que se encarga del mantenimiento de los monumentos y tumbas en los diferentes cementerios? Lo meldí en el boletín semanal. Mis abuelos están enterrados en Arnav Arnavutköy, Arnavutköy. Toulouse y Haşköy. Ok. En Estambul tenemos muchos cementerios y la comunidad es responsable de mirar todos estos cementerios, no a limpiar las piedras de las tumbas, ma está haciendo todo lo posible para mantener los cementerios. Es Y esto. están todos llenos, solo vacío que tenemos esquilios, ¿no? Sí, es justo. Un poco en Arnavutköy Etiler y Kilyos. Enfrente tenemos en Bağlarbaşı, Capitol. Eh, Entonces, hay una demanda de mí. ¿Cuántos hay cementerios en total, entonces, en Estambul? Muchos. 7 creo, Uf, wow, 7 cementerios. Y son muchos. ciertos son muy, muy antiguos.
En Cuscunjuk tenemos un cementerio muy antiguo y ciertos judíos es en la partida asiática. Es más cerca de Jerusalén y preferaban ser enterrados allá porque es más cerca de Jerusalén. Es interesante. Hay tumbas, creo, de 700 años. Oh, wow. Yes, sí. Hay una demanda de Miguel, dice, ¿hay restaurante, locanta o café kasher en Estambul? Saludos desde México. Hay solo un Uno. café kasher en Ortaköy. Antes del 7 de octubre, un israeliano abrió en Kadıköy, en Yaldirmini, un restaurante muy bueno. Man no rehusó a quedar aquí en Turquía y se fue. Eh, Tuvimos muchas veces ocasiones para abrir restaurantes kasheres, pero no rehusamos mucho esto. Vamos a ver. Rachel Bondic dice que Ladino Comunidad cumplió 26 años, estamos en 27. Con la Ok, Mashallah. cabot. ok, ok. Estos y muchos. Muchos y buenos. Con la cabot. Jay Kohenek dice, Calia que mercaba un otro valija para meter todos los libros que merquí de Shalom y Gila Herbesh. Ok, ok. Muchas gracias, Jacques. Comunidad es un nombre que se emplea en Turquía. En todos los países las sinagogas son las congregaciones. En Turquía no es de este modo. Es el Hahambaşilik. Y la comunidad judía es una entidad que es responsable de todos los judíos. Y allá se topa los nombres y todo de los miembros de la comunidad. Es el head office de la comunidad judía de Turquía. Eh, Ah, Me demandaste comunidad, explicaciones, sí. ¿ok? Un mensaje de Rachel Bondic dice que en el Seminario Teológico Musulmano de Estambul enseñan el ibrito, el hebreo. Ande, Sí, En el Seminario Teológico Musulmano, sí, que musulmano. no no. solo esto, cerca de la Universidad de Estambul hay ciertos lugares que son, creo, palestinianos, que dan cursos de hebreo. Y en el Facebook, de vez en cuando ves cursos de hebreo. Y dan cursos de hebreo, no son legales, porque cae la permisión del Ministerio de la Educación para dar cursos. Estos no son muy legales, mas dan cursos sobre el hebreo. Oh. Gloria Anshel dice, gracias por este encuentro interesante, importante y tan honesto. Si hay personas como Karen, Silvio y Zet en Estambul, y hay esperanza para la vida, el avenir judío sefaradí allá, con el nombre del Dios. Amén. De tu boca a los Amén. cielos. Gloria. Ketty Castoriano dice, buenas tardes a todos. Rachel Barney dice, bravo a Izet 1000 veces. Lo que estábamos hablando de las estrellitas. Sí. Linda Sklar dice, merci mucho por la programa de hoy sobre la comunidad judía de Estambul. Semanada buena. Y Muchas Nelson Torres gracias. dice, muchas gracias a todos vosotros por el encuentro del día. Es muy interesante, empezarmos cosas nuevas cada día. Es una maravilla conocer estas historias de nuestros hermanos judíos de Turquía. Un labor endiamantado, el que todos vosotros hacéis. Sanos y reyes que estéis, y alabad Tzadik, nos de vidas largas y alegres, libres de males y jazinuras. Reushitaz Lahai, semana buena y alegre. Shalom. Amén. Amén. Merci muy mucho, Zamir, por mandar todos esos mensajes. Y otra vez, vos agradecemos a la Balavaya y al Musafir de hoy. Y con esto quiero partillar de nuevo, porque ya hay muchos entre nosotros, y daros a ver que, si quiere el Dios, nos vamos a ver en una semana, en 1 de febrero, para otro encuentro, esta vez con Aldo Sevi, en conversación con Moshe Shoel, sobre la búsqueda del español perdido. El mismo atadillo a las mismas horas. Y si Ok. quieres meldar jaberes, artículos,
o saber más de toda la hermosura que hace Liliana y Marcelo y su Centro Cultural Sefarad, tenéis los atarillos, páginas, números, etc. También hay la página de YouTube donde puedes ver muchos videos y programas del pasado. Vos agradecemos de nuevo por vuestra colaboración, donos y también visitas al canal del YouTube. Y buena semana, que nos dé el día con salud cumplida y saberes buenos. Y con esto, Amén. merci mucho de nuevo por participar en nuestro encuentro y nos vemos en una semana. Nos vemos. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Merci Karen, Silvio. Cantaré, y por Merci. ti yo viviré. Muchas gracias, Pa. Muchas gracias a todos. Maravilloso encuentro. Y por ti yo viviré. Semanada buena. Saludos, Sherry. Shalom, hermanos y hermanas. Shalom, shalom.